Hermanos, puestos de pie y con el corazón pleno, nos disponemos a participar con alegría de la Santa Misa. Hoy celebramos la memoria de San Martín de Tours, obispo. Nació en Panomia, Hungría, hijo de padres gentiles. Fue un soldado que renunció al ejército para servir a Dios. Es patrono de los soldados y de la Guardia Suiza del Vaticano. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte siempre perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte siempre perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que fuiste glorificado por la vida y por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nosotros, en nuestros corazones, las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. La sabiduría es el reflejo de la luz eterna, el espejo inmaculado del poder de Dios. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, uniforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta en los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. A causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado de la luz eterna, nada manchado puede alcanzarlo. Ella, en el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Aunque es una sola, lo puede todo.
permaneciendo en sí misma, renueva el universo. De generación en generación entra en las almas santas para ser amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Ella, en efecto, es más radiante que el sol y supera a todas las constelaciones. Y es más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche. Pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Ella despliega su fuerza de un extremo hasta el otro y todo lo administra de la mejor manera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo, tu verdad permanece por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están sometidas. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos, que yo viva y pueda alabarte, y que tu justicia venga en mi ayuda. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Jesús nos manifiesta que el reino de Dios es espectacular. Crece en la sencillez y en silencio. Nos ponemos de pie y abramos nuestro interior para recibir la buena noticia que viene de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí.
porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán: está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Buenas tardes. Feliz cumpleaños a las cumpleañeras y a los cumpleañeros. Hoy celebramos la fiesta de San Martín de Tours, buscando también llevar comunión en la celebración de las patronales de la ciudad de Buenos Aires, como también todos aquellos que se dedican al turismo. Así este santo que tienen como patrono nos enseña a vivir todo tiempo en la unidad con Dios, tanto en la vida como en la muerte, nos decía la oración. Y por ello cada uno de nosotros está invitado a hacer un discernimiento necesario a través de los signos de los tiempos. En primer lugar, para poder descubrir en dónde está el reino de Dios, porque la palabra que acabamos de escuchar nos dice que está aquí entre medio de nosotros. Entonces, saber descubrir cuál es y cuáles son las características propias de ese reino de Dios. Y el segundo discernimiento es cuando llegue ese relámpago que va a brillar de un extremo al otro del mundo, que será entonces un signo escatológico, un signo de los últimos tiempos, que nos hará mirar con atención que Jesús está por segunda vez entre medio de nosotros para poder manifestar allí lo que es definitivamente la vida que sucederá después de esa segunda venida. Hoy nosotros nos debemos concentrar entonces en el primer discernimiento. Lo otro, Dios nos dirá cuándo será el momento y cuándo será para que estemos preparados. Y esa preparación la tenemos que ir llevando en primer lugar con este primer discernimiento. Saber cuáles son los signos de Dios que se tienen que vivir aquí entre medio de nosotros. Sabemos que Dios ha venido en la persona de Jesús a predicar un reino que es un reino de amor. Y allí nosotros tenemos varias cosas para interpretar. Ya entonces en ese trato simplemente nos tenemos que poner en oración para poder descubrir a ese Dios amor. A veces entendemos que Dios es amor cuando nos consiente y nos perdona todo lo que nosotros hacemos mal. Y si nos saca de la legalidad y nos lleva por el otro lado y Dios no nos dice nada, bueno, estamos bien, y ese es el Dios que nos vamos formando muchas veces. Otras veces tenemos un Dios rigorista, un Dios que si no hacemos lo que Él dice tal cual, entonces nos castiga. Otros tanto tenemos un Dios que lo tenemos lejano, porque como nos sentimos tan pecadores, entonces poder llegar a Dios como que dista mucho de esto. Y esperamos que Dios nos haga una seña para que nos acerquemos. En definitiva, son todas esas y otras las imágenes que podemos tener de Dios. Pero a cada una de ellas, que muchos de verdad deben tener, la tenemos que ir purificando con nuestras propias acciones también. En primer lugar, esto que les decía de la oración. Para poder descubrir a Dios tenemos que hablar con Él, tenemos que saber dialogar en profundidad. Y por tanto la oración es muy importante, no solo decir el Padre Nuestro, el Ave María, sino también conversar con Dios, sobre todo si se inspira esa conversación a raíz de la palabra que hemos escuchado. Y este es un primer paso para ir descubriendo ese reino de Dios entre nosotros. Luego comienza a manifestarse ese Dios amor de una manera que nos dice
que nos tenemos que saber mirar en la misericordia, que nos tenemos que saber perdonar. Y eso en lo personal va muy bien, total sabemos que Dios nos perdona, podemos ir al sacramento de la reconciliación y no hay mayores dificultades en eso. Pero nos plantea otra situación, que es que hay que amar al prójimo como a uno mismo, y si así no hemos entendido cada uno de nosotros en la misericordia de Dios, quiere decir que ahora tenemos que entender al prójimo también en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Y ahí ustedes han visto que patinamos feo muchas veces. A veces porque nos creemos que tenemos el poder de pisotear a otro, otras veces porque nos damos cuenta que tenemos el poder de extorsionar o de manipular a otro, otras veces porque consideramos los derechos que tenemos sobre la persona del otro y le reclamamos esos derechos. Y en casi todas estas actitudes nos olvidamos de la persona, nos olvidamos que es otro hijo de Dios, nos olvidamos hasta de nosotros que somos hijos de Dios, porque las cosas que pasan por la mente y por el corazón seguramente no son del Dios amor que hemos descubierto en la oración. Y eso significa que el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que hacer un doble acto. El primero, en reconocer esa situación humana que está sucediendo, en poder decir, sí, estamos con este problema y estas son las dificultades. Es verdad que en esta no tengo razón, pero en aquella sí. Y por tanto, puedo entonces empezar a entender cómo obrar en aquello que es un acto de amor para poder generar paz y armonía, algo tan necesario para que nosotros podamos crecer dignamente. Pero a veces la mente y el corazón es estrecho y nos tornamos mezquinos y egoístas. Entonces, por ello, nosotros tenemos que crecer todavía, además de la oración, en esto de saber descubrir al prójimo como un igual, en el que yo también me tendría que poner en su lugar. ¿Cómo sería yo en esa situación en la que está sufriendo, en la que está viviendo, ya sea de alegría incluso? Y así entonces, otro signo del reino de Dios que tendremos que descubrir, al otro como un igual. Podemos seguir andando todavía, porque no basta solamente con que hayamos hablado con Dios y con que empecemos entonces a querer entendernos con el prójimo, sino que también somos corresponsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en el ambiente, en la construcción social, en la construcción familiar, en la construcción de nuestra propia vida, de nuestra propia persona, en los proyectos personales. Y entonces allí nos tenemos que entender con estos dos elementos que hemos encontrado, Dios y el prójimo. Entonces conjugamos allí una serie de relaciones humanas en donde como cristianos estamos motivados a interactuar con el espíritu que hemos aprendido de Dios, no solamente con el humano. Y esta será una difícil tarea para entender la novedad que podemos producir en la sociedad, porque habrá que sentarse a hablar, habrá que sentarse a perdonar, habrá que sentarse a ver cómo nos vamos a expresar con armonía para poder resolver esos puntos de discordia que nosotros tenemos. Si ello no sucede, estamos muy lejos de haber descubierto un Dios que es amor, que se quiere manifestar al mundo como misericordioso y que nos tiene a nosotros como sus hijos. No habríamos dicho que hemos aprendido algo de parte de Dios. Signo de eso quizás sea lo que sucede afuera en este momento, pero es allí entonces donde nosotros nos tenemos que pensar si de verdad estamos nosotros queriendo ser personas y queriendo ser una sociedad justa. Los invito entonces ahora a que hagamos estos procesos de encontrar ese reino de Dios entre medio de nosotros, principalmente a través de la oración, a través del descubrirnos como hermanos, como iguales, y sobre todo
tratando de querer construir como hermanos en la presencia de Dios, que es el que nos armoniza. Les invito entonces a que junto a San Martín de Tours hagamos, como bien dice el apellido del santo, un tours por nuestra vida y entender entonces estos signos que no están lejos, para que entendamos la cercanía de Dios justamente en nosotros. Que nuestra Madre Santísima, San Nicolás, San Martín y los Beatos Mártires nos ayuden en esta tarea. Nos ponemos de pie. Nos hemos reunido aquí, queridos hermanos, para conmemorar el misterio de nuestra redención. Roguemos a Dios Todopoderoso para que derrame su bendición sobre todo el mundo. A cada aclamación respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Nuestra oración. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los sacerdotes, para que sepamos descubrir en su ejemplo la genuina pobreza material y espiritual. Oremos: escucha, Señor, nuestra oración. Para que la Iglesia sea un signo visible del reino de Dios en la tierra, por su apertura a todos, su espíritu de amor y servicio. Oremos: escucha, Señor, nuestra oración. Padre, acrecienta a los obreros para la mies, dándole valor y fortaleza a los jóvenes que llamas al servicio sacerdotal o religioso. Oremos: escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos los cristianos contribuyamos a hacer creíble el Evangelio, gracias a nuestro compromiso por la justicia y el amor. Oremos: escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos nosotros sepamos construir caminos de paz y servicio hacia los otros, preparándonos a nosotros mismos y al mundo para recibir a Jesús y el reino de Dios. Oremos: escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos al Señor que bendiga a Yasmina, a Lucila, a Victoria y a Milagros, que dan gracias por sus 15 años de vida. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos al Señor que bendiga a Lautaro y a Leandro, que dan gracias por sus 18 años de vida. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos al Señor para que resuelva en nuestras mentes, los corazones, la paz necesaria para vivir nuestros días. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Ante el altar ofrezcamos el propósito de hacer crecer la Iglesia por la comunidad fraterna, donde todos somos amados y ninguno rechazado. Lo ponemos de manifiesto con nuestro aporte generoso en la colecta para el sostenimiento del templo y la evangelización. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás, y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar
Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor y Dios nuestro, los dones que te presentamos con alegría en honor de San Martín de Tours, y haz que gracias a este sacrificio ni la adversidad ni la prosperidad puedan apartarnos del camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con una nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación, junto con sus voces, suba nuestro canto, Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Dante, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Lucía, Susana, Ramón, Estela, Isabel, Carlos, Deolinda, Mirta, Pedro, Carlos, María, Julio, María, Irma, María, Miguel, Cayetana, Mirta, Lucas, Eduardo, Francisco, Helio, Genoveva, Genaro, Mercedes, Pilar, Miguel, Horacio, Florencio, Dardo, Hilda, Liz, Sabrina, César, Argentina, Julia, Demetrio, Gladys, José, Eduardo, Teresa, Jesús, Walter, Héctor, Daniel, Alberto, Teresa, Florencia, Mando, Antonia, Daniel, Juan, Rosa, Juan, Adrián, Alberto, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos humildemente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El reino de Dios está presente en medio nuestro. Es Jesús Eucaristía, nuestro pan de vida y salvación. Purificados por la confesión, vayamos a recibir el pan de vida. Recordamos guardar el distanciamiento físico, recibir la sagrada hostia en las manos y consumirla frente al ministro sacerdote. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en cuerpo y sangre, alma y divinidad en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y como hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí en forma espiritual. Prepara mi alma y mi corazón en la espera de recibirte. Como ya te he recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vida y la
ponemos de pie. Oremos. Renovados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad, para que así como el obispo San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito a Yasmina, a Lucila, a Victoria, a Milagros, a Lautaro y a Leandro que se acerquen para la bendición. Lautaro. Le llevan la bendición entonces. Padre bueno, derrama tu bendición abundante sobre estos hijos tuyos que te dan gracias por el don de la vida. Consolídales en el vínculo de la unidad contigo, para que perseverando en la fe, esperanza y caridad, te alaben y te bendigan cada día que les sigas regalando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que tengan objetos para bendecir los pueden presentar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, los objetos que han presentado y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que María, nuestra Madre, nos anime a estar preparados, sabiendo esperar y confiar en la misericordia de Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano